¿Es posible que la Biblia alguna vez hable de la reencarnación? ¿Pudo la idea de que las almas regresan una y otra vez a este mundo habiendo sido parte de las enseñanzas originales de Jesús solo para ser borrada con el tiempo? Lo que sabemos sobre la vida después de la muerte podría estar incompleta o incluso manipulada, pero ¿por qué ocultar algo tan impactante? La reencarnación, la creencia de que el alma viaja a través de múltiples vidas en su búsqueda de perfección, ha sido parte de grandes religiones y filosofías a lo largo de la historia, desde el hinduismo y el budismo hasta el neoplatonismo griego. Pero dentro del cristianismo, esta idea parece inexistente, relegada al terreno de lo herético y prohibido. Sin embargo, lo que pocos saben es que hay textos, declaraciones de líderes de la Iglesia primitiva y eventos históricos que sugieren que la reencarnación pudo haber tenido un lugar en el pensamiento cristiano, hasta que algo cambió. El Nuevo Testamento parece dejar migajas de esta posibilidad. En Mateo 11, 13, 14, Jesús afirma que Juan el Bautista es Elías que había de venir, una declaración que algunos interpretan como una alusión a la reencarnación. Pero ¿por qué estas posibles pistas se quedan en el aire sin un desarrollo más claro? Es posible que existan textos más explícitos que fueron eliminados o reinterpretados deliberadamente. Historiadores y teólogos han señalado al siglo B como el momento clave. En el Segundo Concilio de Constantinopla, la doctrina del origenismo, basada en las enseñanzas de Orígenes, un influyente padre de la Iglesia, fue declarada herejía. Orígenes, quien vivió en el siglo III, creía en la preexistencia del alma, una idea que muchos se relacionan con la reencarnación. Pero las actas de este concilio y las razones detrás de su decisión están rodeadas de controversia y misterio. ¿Por qué era tan peligrosa esta creencia para la Iglesia? ¿Y qué implicaciones tendría su aceptación para el cristianismo moderno? Suscríbete a Sombras del Pasado. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Cuando observamos más de cerca los textos bíblicos y los escritos de los primeros padres de la Iglesia, encontramos fragmentos que parecen aludir a la reencarnación, pero están envueltos en ambigüedad. ¿Fue esto accidental? ¿O se trató de un esfuerzo deliberado por enterrar la creencia en vidas pasadas? La historia nos muestra que los siglos posteriores a la muerte de Jesús no solo fueron un tiempo de expansión del cristianismo, sino también de consolidación y control de sus doctrinas. Y es aquí donde comienzan a surgir las preguntas inquietantes. En el Evangelio de Mateo 11, 13, 14, Jesús dice algo que ha desconcertado a los teólogos durante siglos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías que había de venir. Esta declaración parece sugerir que Juan el Bautista es de alguna manera una reencarnación del profeta Elías. Pero, ¿por qué la Biblia no profundiza en esta conexión? ¿Se trata de un malentendido cultural o de una enseñanza que fue deliberadamente suprimida para evitar contradicciones con la naciente doctrina cristiana? La clave podría estar en los escritos de Orígenes, uno de los primeros y más influyentes pensadores de la Iglesia. Orígenes no solo creía en la preexistencia del alma, sino que también sostenía que las almas pasaban por diferentes etapas para perfeccionarse, algo que encaja con la idea de la reencarnación. En su obra De Principiis, Orígenes escribe: cada alma, por razón de sus acciones, entra en un cuerpo correspondiente a su estado anterior. Esta declaración, aunque no menciona explícitamente la reencarnación, sugiere un ciclo de vidas que no se limita a una sola existencia. Sin embargo, todo cambió en el siglo VI, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 DC. Las enseñanzas de Orígenes fueron condenadas como heréticas. Entre las doctrinas rechazadas estaba la idea de la preexistencia del alma, una noción que habría puesto en peligro la doctrina de la salvación única a través de Jesucristo. Si las almas pudieran reencarnarse y perfeccionarse a través de múltiples vidas, la necesidad de un Salvador único podría perder su sentido, debilitando el núcleo del cristianismo tal como lo conocemos.
¿Por qué era esto tan peligroso para la Iglesia? En aquel tiempo, la estructura del cristianismo se estaba consolidando como una institución poderosa. El control sobre las creencias de los fieles no solo era una cuestión espiritual, sino también política. Permitir que la idea de la reencarnación se propagara habría abierto la puerta a interpretaciones más personales y menos dependientes de la Iglesia como mediadora de la salvación. Pero la evidencia de que estas ideas no desaparecieron del todo es fascinante. En los primeros siglos del cristianismo, existieron grupos gnósticos que abrazaron abiertamente la creencia en la reencarnación. Los gnósticos, considerados herejes por la Iglesia oficial, sostenían que el alma debía pasar por múltiples existencias para liberarse del mundo material y alcanzar el conocimiento divino. Sus textos, como los encontrados en Nag Hammadi en 1945, contienen referencias que parecen alinearse con estas ideas. Entre ellos, destaca el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «Conozcan lo que está delante de sus ojos, y lo que está oculto se les revelará». Algunos interpretan esto como una alusión a las vidas pasadas y al conocimiento que las almas acumulan a lo largo del tiempo. Por otro lado, no podemos ignorar las decisiones que tomaron los líderes eclesiásticos sobre qué textos debían incluirse en el canon bíblico. Durante los primeros siglos, existieron docenas de evangelios y escritos sobre Jesús y sus enseñanzas, pero solo 4 evangelios fueron aceptados como oficiales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué sucedió con los demás? Algunos fueron destruidos, otros silenciados. Es posible que entre ellos hubieran escritos que abordaran conceptos como la reencarnación, pero que fueron descartados por ser incompatibles con la narrativa oficial de la Iglesia. El silencio en 1900 en torno a la reencarnación no significa que la idea desapareciera por completa. De hecho, encontramos rastros de esta creencia en tradiciones esotéricas y místicas dentro del cristianismo, como en ciertos movimientos medievales y renacentistas. Incluso algunos pensadores modernos, como el teólogo Edgar Cayce, han señalado que la reencarnación podría ser una clave oculta en las enseñanzas de Jesús, relegada al ámbito de lo prohibido para mantener el control sobre la fe. Tras explorar las posibles alusiones a la reencarnación en la Biblia y los relatos de líderes y tradiciones cristianas tempranas, la gran pregunta es inevitable. ¿Fue la creencia en la reencarnación silenciada intencionadamente por la Iglesia? Si los textos que mencionaban la posibilidad de múltiples vidas existieron, ¿por qué fueron eliminados? Y, más importante aún, ¿qué implicaciones tendrían para el cristianismo aceptar esta idea hoy? El Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 DC, marcó un antes y un después en esta historia. Aunque oficialmente se condenó la doctrina de la preexistencia del alma de Orígenes, algunos historiadores creen que este fue el golpe final para borrar cualquier rastro de reencarnación en la teología cristiana. Pero, ¿por qué la Iglesia tendría sentido la necesidad de hacerlo? Control de la salvación. La doctrina de la reencarnación presenta una narrativa espiritual completamente diferente de la que se consolidó en el cristianismo oficial. Según esta creencia, las almas no necesitan una salvación única, sino que tienen múltiples oportunidades para aprender, evolucionar y alcanzar un estado divino a lo largo de varias vidas. Esta idea contradice directamente el núcleo del cristianismo, que enseña que la salvación solo es posible a través de Jesucristo y que la vida después de la muerte depende de las decisiones tomadas en una única existencia. Si la reencarnación hubiera sido aceptada, habría diluido el papel de la Iglesia como intermediaria entre el hombre y Dios. El bautismo, el arrepentimiento y los sacramentos se habrían vuelto menos centrales, ya que las almas tendrían más oportunidades para corregir sus errores en 1900 vidas futuras. Esto habría puesto en riesgo la estructura jerárquica y la autoridad de la Iglesia, que dependía de ser la única institución capaz de guiar a los fieles hacia la salvación eterna. Pero no todo se trata de doctrina. En los siglos IV y V,
El cristianismo no solo era una religión, se había convertido en una herramienta política poderosa. Tras la conversión del emperador Constantino, la Iglesia y el Imperio Romano se entrelazaron, y la unidad doctrinal se volvió esencial para mantener el orden social. La idea de la reencarnación, que otorga un alto grado de responsabilidad individual al alma, podría haber sido vista como una amenaza para el control colectivo que la Iglesia y el Estado ejercían sobre la población. Eliminar esta creencia servida habría para centralizar el poder y garantizar que las personas dependieran completamente de las enseñanzas oficiales de la Iglesia para comprender su propósito espiritual y su destino eterno. Es posible que la reencarnación haya sido considerada demasiado liberada, demasiado peligrosa para ser permitida. A pesar de los esfuerzos por eliminar esta idea del cristianismo oficial, la reencarnación nunca desapareció del todo. Aparece en tradiciones esotéricas y movimientos místicos que florecieron en los márgenes de la Iglesia. Los cátaros, por ejemplo, un grupo considerado herético durante la Edad Media, creían firmemente en la reencarnación. Según ellos, las almas estaban atrapadas en un ciclo de vidas terrenales y solo podían liberarse a través del conocimiento espiritual. Su influencia creció en el sur de Francia hasta que fueron brutalmente eliminados durante la Cruzada Albigense en el siglo XIII. Incluso en el Renacimiento, pensadores como Giordano Bruno defendieron ideas relacionadas con la reencarnación y la inmortalidad del alma en múltiples existencias, por lo cual fue condenado y ejecutado por la Inquisición. Estos ejemplos muestran que, aunque la reencarnación fue oficialmente suprimida, siguió latente en las tradiciones místicas de Occidente, resistiendo el peso de la censura y el control doctrinal. Si se descubriera evidencia concluyente de que la reencarnación formaba parte del cristianismo primitivo, el impacto sería monumental. Las interpretaciones sobre el propósito de la vida, el pecado y la salvación cambiarían radicalmente. La idea de que las almas tienen más de una oportunidad para redimirse podría ofrecerle a consuelo, pero también plantearía preguntas difíciles sobre el papel de la Iglesia y sus enseñanzas a lo largo de los siglos. ¿Podría esto reavivar la fe o la pondría en conflicto con una realidad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo? ¿Qué sucedería con la autoridad de las Escrituras si se demostrara que ciertos pasajes fueron manipulados o eliminados deliberadamente? Hoy, la reencarnación sigue siendo una creencia marginal dentro del cristianismo, pero prevalece con fuerza en otras religiones y filosofías. Para algunos, es una prueba de que hay verdades espirituales universales que trascienden cualquier doctrina. Para otros, es un recordatorio de cómo la historia puede ser moldeada por quienes tienen el poder de decidir qué debe ser registrado y qué debe ser olvidado. La posibilidad de que la reencarnación haya sido silenciada por la historia nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Si este tema te ha intrigado, suscríbete a Sombras del Pasado, dale me gusta, comparte este video y déjanos en los comentarios. ¿Crees que la reencarnación pudo haber sido parte del cristianismo original? ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la vida y el alma? Nos vemos en la próxima.